Buenos días. Qué gusto verles esta mañana, iglesia. Es de verdad una bendición poder estar acá en este primer domingo del año 2025 para poder ministrarles aquello que el Señor ha puesto en mi corazón para la edificación de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Vamos a entrar en la 14ª parte de esto que hemos titulado Mentalidad de Reino. Estamos en esta serie muy importante para la conversión de nuestra alma. Y hoy vamos a hablar de la manera de adquirir la mente de Cristo. Amén. Así que si usted ya tiene Efesios capítulo 4, versículo 17, me dice amén y entonces podemos leer en el nombre del Señor. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, diga nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias por estar aquí. Este es el primer domingo de este año 2025. Es tu favor sobre nosotros el haber sido convocados. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias porque hasta aquí, Dios, hemos visto tu mano de poder sobre nosotros. Esta mañana te pedimos, Espíritu de Dios, hable a nuestras vidas. Que lo que el predicador ha de ministrar sean tus palabras. Te pedimos también que todo espíritu contrario a esta enseñanza sea quebrantado en el nombre de Jesús, para que haya victoria en nuestros corazones. Gracias te damos desde ya, porque sabemos que si oramos o pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y esta oración la hemos hecho así. Queremos que venga tu reino y que se haga tu voluntad sobre nosotros. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Bien, toda persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo de Dios con el propósito de participar en aquello que se conoce como el reino de Dios, debe mostrar, escúchame bien, repito, toda persona que ha sido llamada por el Señor para participar del reino debe mostrar gran solicitud en aquello que es de vital importancia para que en la vida de un individuo se manifieste la vida del reino. ¿Y qué es eso a lo cual debemos mostrar gran interés y gran solicitud? Pues me refiero a todo lo que está relacionado con el conocimiento. Dile que está a tu lado: tú debes mostrar interés respecto del conocimiento. Pero ojo, porque no me refiero a cualquier tipo de conocimiento, sino que me refiero al único conocimiento que permite que una persona, que un individuo, manifieste en su vida aquello que a Dios le agrada, aquello que Dios aprueba. O sea, me refiero específicamente a la doctrina de Cristo. Levanta tu mano y di conmigo: el conocimiento que me lleva a la vida que Dios agrada es la doctrina de Cristo. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nos enseña algo que es esencial para la vida del reino. ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? Porque tú no puedes manifestar vida de reino ni ser compatible con el reino de Dios, cosa que ya hemos dejado bastante claro en todas las otras enseñanzas de esta serie. Tú no puedes mostrar compatibilidad al reino si no se desarrolla en ti lo que ya hemos dicho:
mentalidad de reino. Y aquí en el pasaje el apóstol nos dice algo que es esencial para la vida del reino. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no importa quién sea. Si alguno viene a vosotros, presta atención a lo que el Espíritu está diciéndote. Para este año 2025, para lo que queda de tu carrera hacia la gloria. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aleluya. Y he tomado este pasaje para colocar este pensamiento en tu mente y en tu corazón. Si tú te fijas muy bien, ya desde los días de la iglesia primitiva, es que los apóstoles pusieron mucho hincapié respecto de la doctrina de Cristo. Y que cada discípulo del Señor fuera sometido al adoctrinamiento que vino desde el cielo para convertir a los hombres. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de doctrinas, una cantidad enormes de enseñanzas que están vinculadas a Cristo Jesús. Pero la única doctrina que es fundamental para construir la imagen de Jesucristo en ti, la única doctrina que te llevará a manifestar las acciones del reino, es la doctrina de Cristo. Amén. La única. Ya desde los días de los apóstoles se habían levantado muchos con cierta gracia, con cierto carisma, para enseñar distintos tipos de doctrinas que estaban vinculadas con Jesús. De hecho, tú debes saber que la historia cuenta que ya en el siglo I, finales del siglo I y comienzos del segundo siglo de la historia de la iglesia, se levantaron muchos hombres que hicieron que muchos ministros de la época levantaran fuerte defensa para contrarrestar nuevas ideas que mencionaban a Cristo, pero que no tenían nada que ver con el Evangelio Santo del Señor. Y es por eso que es importante que tú grabes en tu espíritu. La única manera de que tú puedas manifestar las evidencias del reino, la única manera que tú puedas traer a existencia las actitudes que agradan a Dios, es que tú te sometas a la doctrina de Jesús. Amén. Levanta tu mano y conmigo. Es la única doctrina que avala el reino. ¿Me escuchaste? Amén. Y he querido ser enfático respecto a este tema, repitiendo una y otra vez la expresión doctrina de Cristo, porque existe una alta probabilidad. Hermano, este es el primer domingo del año 2025. Este es nuestro culto principal. Y este mensaje responde a una serie de mensajes que hemos estado ministrando respecto de este tema. Préstale mucha atención, por favor. Si tú eres discípulo de esta iglesia, este tiempo es exclusivo. Es un tiempo dedicado, ¿no? Después tendrás momentos para descansar, tomar tu siesta, comer un rico almuerzo. Pero ahora es el momento de alimentar nuestro espíritu. Amén. Yo estoy repitiendo una y otra vez la importancia que tiene la doctrina de Cristo para la vida del reino, porque puede que tú seas seducido, y es por eso que lo he repetido varias veces. Existe una alta probabilidad de ser seducidos a buscar otro tipo de conocimiento, o sea, a no conformarnos con aquello que Dios estableció. Escúchame, cuando Israel iba camino por el desierto hacia la tierra prometida, ocurrió un incidente que trajo mucha mortandad. La Biblia nos cuenta en el libro de Números, capítulo 11, que los israelitas fueron seducidos. Se levantó en ellos un vivo deseo. Así lo dice literalmente la Biblia que nosotros leemos en el español. Dice en Números 11 que cuando los extranjeros se mezclaron con ellos, porque todo parte por una mezcla, todo parte por
abrirte a la posibilidad de escuchar otra cosa. Dice que ellos sintieron un vivo deseo en su corazón de volver a practicar, de volver a ejecutar acciones a las cuales ellos estaban acostumbrados en Egipto. Dice la Escritura que ellos volvieron a desear el puerro, las cebollas, el pescado que comían de balde en Egipto. Y hay una cosa importante en ese pasaje que no vamos a leer porque no me quiero detener allí. Dice la Escritura que ellos no solo desearon esto, sino que manifestaron algo que es de vital importancia para nosotros si queremos tener éxito, de lo cual nos tenemos que cuidar mucho. Ellos manifestaron tener hastío del maná que descendía del cielo. Amén. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el diablo sabe que si nos estimula, puede lograr que nosotros deseemos otro tipo de alimento para nuestra alma. Y que lleguemos a decir, como dijeron los israelitas, estamos hastiados de este maná. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo señaló que Él era el maná que desciende del cielo? O sea, el alimento que sostiene al hombre interior. Tú no puedes tener vida del Espíritu si tú no te alimentas. Y el alimento que Dios ha establecido para que tu alma se sostenga es la palabra del Señor. Amén. Entonces, tú debes sostener en tu vida y siempre tener presente que si tú quieres la aprobación de Dios, si tú quieres terminar esta carrera con gozo, recibiendo la gran corona, como dice Pablo, tú debes cuidarte de ser seducido a adquirir cualquier otro tipo de conocimiento que no sea el conocimiento de Cristo. Porque nosotros, como lo he dicho muchas veces, somos lo que pensamos. Amén. Y existe una alta probabilidad de ser seducidos a buscar otro tipo de conocimiento, a no conformarnos con aquello que Dios estableció. El diablo sabe, escúchame, porque todo eso está relacionado con la guerra espiritual que se lidia por tu alma. El diablo sabe. ¿Qué sabe el diablo? Muchas cosas. Pero si hay algo que sabe y maneja muy bien, es que según el conocimiento que se ha depositado en nuestra mente y en nuestro corazón, será nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Escuchaste? El diablo lo sabe. El diablo maneja a la perfección esta ley espiritual. Según como sea el conocimiento que haya sido depositado en tu corazón o en tu mente, así será tu manera de pensar y así será tu manera de vivir. Es por eso que Él va a buscar que nosotros seamos seducidos a ir en pos de un conocimiento distinto al que Dios acreditó. Porque así es como Él logró nuestra corrupción y así es como Él logró nuestra reprobación eterna. Acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 1 rápidamente. Porque quiero simplemente mostrarte aquello a fin de que lo tengas presente. Todos conocemos Génesis 3.1, aparte porque usted ya me conoce, yo me caracterizo por enseñar a profundidad los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Aquí dice la serpiente, y el pastor nos habló de esto la semana que recién pasó, ¿no? Nos habló de la astucia. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Estás leyendo, cierto? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, escúchame, presta atención a eso, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. La mujer fue seducida a ir en pos de un conocimiento que Dios no acredita. La mujer fue seducida, así como también lo fue Adán, a ir en pos de un conocimiento que Dios no acredita. Y al ser seducida fue que tomó del fruto y comió.
Le pareció interesante la sabiduría que ella podría obtener comiendo de este fruto. ¿Me escuchaste? Y entonces fue que así comió ella como su marido. Entonces, escúchame. En la guerra espiritual siempre ha tenido una gran importancia lo que usted come, el conocimiento que usted adquiere. ¿Me escuchó? Por eso que no es simple lo que vemos y lo que oímos. Es de alto calibre. Son dos sentidos que Dios colocó a su favor. Usted tiene que darle importancia a lo que ve, darle importancia a lo que oye. ¿Me escuchó? ¿Están aquí o no? Porque en la guerra espiritual, usted será blanco para ser seducido a adquirir un tipo de conocimiento distinto al que Dios trazó. Porque según lo que usted posee en su mente, será su comportamiento. Según lo que se deposite y se fundamente en su estructura mental, entonces será como usted se comporte. Fíjate en el detalle. Versículo 7, por favor. Puedes mirarlo acá en la pantalla, así mantenemos una comunicación visual. ¿Qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate, según lo que posea tu mente, será tu comportamiento. Si tú te fijas muy bien, ellos después de adquirir este conocimiento, no antes, después de comer de este fruto, o sea, de adquirir esta sabiduría, diga conmigo sabiduría. Después de adquirir esta sabiduría es que ellos cosieron hojas de higuera a fin de tapar su desnudez. Esto revela, esto señala que ellos manifestaron un nuevo estilo de vida. Según su criterio, esta nueva sabiduría estableció un nuevo estilo de vida. Antes de adquirir el conocimiento del árbol, ellos vivían de una forma la cual agradaba a Dios. Después de adquirir el conocimiento, ellos comenzaron a vivir de otra. ¿Me escuchaste? Porque según lo que ocurre en tu mente es como tú te comportarás. Y no solo cosieron hojas de higuera, que es lo que acabamos de leer, lo cual manifiesta un nuevo estilo de vida, sino que también, dice la Escritura, se escondieron de la presencia del Señor. ¿Qué significa eso? Nuevo estilo de vida, vida lejos de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver un estilo de vida completamente distinto al que Dios propone y también podemos ver un estilo de vida lejos de la presencia del Señor, porque ellos se escondieron. Fíjate, Dios siempre ha buscado que nosotros busquemos su presencia, anhelemos su presencia. ¿Estás aquí o no? Pero ellos se alejaron de la presencia, se escondieron. Así era como tú estabas antes de llegar a Cristo, con una vida distinta a la que Dios aprueba y completamente lejos de la presencia del Señor. Pero gracias al Señor Jesucristo que Él nos acercó por su gracia, ¿no? Amén. Bueno, si tú te fijas, su comportamiento es el resultado de lo que ocurrió en su mente. Amén. ¿Qué los llevó a coser hojas de higuera? Esta nueva sabiduría. ¿Qué los llevó a esconderse de la presencia del Señor? Esta nueva sabiduría. ¿Está acá? Entonces, fíjate, la pregunta de Dios es categórica. Cuando Dios se acerca para hablar con ellos en el huerto, el Señor los llamó. Y el versículo 9 dice, y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y fíjate aquí la respuesta de Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y es importante ver cómo Dios enfrenta al hombre.
Porque la pregunta de Dios es categórica. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero en ningún momento del texto se relaciona este comportamiento equívoco con Satanás. Sino que si tú te fijas, inmediatamente Dios le dice, has comido del árbol. No le dice, has hablado con Satanás. Sino que le dice, has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y qué buena pregunta de Dios. Porque no fue Satanás quien le impartió este conocimiento. Satanás lo que hace es seducir. Dile que está a tu lado, Satanás siempre te va a seducir a adquirir otro conocimiento. Amén. Satanás fue el que los condujo a no conformarse a la voz de Dios, a no conformarse a la doctrina celestial, a ir en pos de otro conocimiento. Porque todo conocimiento que está fuera de aquello que se conoce como doctrina del reino generará una mentalidad antirreino, lo cual traerá una vida que desagrada a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Vaya rápido conmigo allí. Tú tienes que cuidarte mucho en este caminar de ser seducido, porque Satanás no se va a sentar contigo a enseñarte. ¿Me escuchaste? Satanás te va a seducir a que tú adquieras otro conocimiento, ese conocimiento que Dios no acredita. Amén. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? Pues el conocimiento que él adquirió del árbol. No fue Satanás. Por eso es que Dios no le dice a Adán, ¿hablaste con Satanás? ¿Satanás te enseñó? No fue Satanás el que le enseñó este nuevo estilo de vida. Fue el conocimiento que adquirió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es que Satanás buscará siempre seducirnos a ir en pos de otro conocimiento. ¿Por qué? Porque todo conocimiento que está fuera de aquello que se conoce como ciencia del reino generará una mentalidad antirreino y por consecuencia traerá a escena una vida que desagrada a Dios. Escúchame, mira qué importante es esto. Porque lo que desagrada a Dios no necesariamente es lo que tú piensas que desagrada a Dios. ¿Me escuchaste? En esta escena de Génesis 3 no vemos nada inmoral. No se ve ningún adulterio, ninguna fornicación. No se ve ninguna cuestión de índole sexual. No se ve ninguna desviación sexual allí. Están ellos vestidos de hojas de higuera. ¿Qué inmoral puede tener que alguien se vista de hoja de higuera? A lo mejor está pasado de moda para ti, pero no es inmoral. ¿Alguien vino aquí vestido de hojas de higuera? Nadie, ¿no? ¿Qué puede tener de malo estar vestido de hoja de higuera? No te equivoques. Porque no todo lo que tú piensas que desagrada a Dios, desagrada a Dios. Hay cosas que desagradan a Dios que no están en el orden de lo que pensamos. Que no parecen pecaminosas. No parece pecaminoso, pero no significa que no lo sea. ¿Qué tenía de malo que ellos vistieran de hojas de higuera? No era la vida que Dios acreditaba, no era lo que Él esperaba, no era lo que Él había establecido. Todo lo que Dios no estableció es pecado, aunque no sea inmoral. Y todo lo que hacemos que no acreditó Dios es por causa de otro conocimiento. ¿Viniste? Dile que está a tu lado. Todo lo que tú haces, aun cuando no sea inmoral, que Dios no acreditó, es pecado. Amén. Vida antirreino. Es muy importante que quede eso grabado en tu mente y en tu corazón.
Debe quedar grabado eso en tu espíritu. Yo lo demando de ti, discípulo de la iglesia. Lo demando de ti, discípulo del Señor. Todo, pero absolutamente todo lo que tú hagas, que Dios no acredita en su palabra, aun cuando no sea inmoral, es una vida que desagrada a Dios. Uy, uy, uy. Se acabaron los amenes. Feliz año nuevo. Amén. Primero de Timoteo capítulo 6 versículo 3, dijimos que íbamos a leer este pasaje. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento. Repite, Nuevo Testamento. O sea, todos estos textos que son de gracia. ¿Qué dice? Si alguno enseña otra cosa. Por eso es que no da lo mismo lo que se nos enseña. Ni da lo mismo a quien escuchamos. ¿A qué predicador oímos? ¿A qué discípulo, hago comillas, le prestamos atención? No da lo mismo. Yo he sido muy enfático respecto de Génesis 3. La caída del hombre no se produjo detrás de un cerro. La caída del hombre se produjo al medio del huerto. ¡Al medio! En el lugar donde Dios se comunicaba e interactuaba con el hombre. Ahí se produjo la caída. ¿Estás atento? O sea, en el lugar donde uno piensa que no puede ocurrir nada, ocurrió. Porque la mujer y el hombre se abrieron a la posibilidad de ir por otro conocimiento. Por eso es que Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿a qué está vinculado, según de Juan capítulo 1, versículo 9 y versículo 10? A lo que ocurrió en el huerto. Porque en el huerto vino uno a ellos con otra doctrina, seduciéndolos a ir en pos de otro conocimiento, y eso trajo caída. Y por eso es que Juan dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Recibimos el mismo castigo de Satanás porque caímos en la misma trampa de él. Entonces, ¿qué dice Pablo? Léalo acá. Si alguno enseña otra cosa, y como dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, mira, fíjate, una forma de vida, nacen. ¿Qué nace? Del que no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué nace? Envidias, pleitos, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados ¿de qué? De la verdad. No privados de conocimiento, porque hay una gran diferencia. Anótalo, entre conocimiento y la verdad. No todo conocimiento que hable de Cristo es la verdad de Dios. Aplauda a Jesús. Bendícelo. Exalta su nombre esta mañana. Dice, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos y privados de la verdad, pero que enseñan, que hablan, que mencionan a Jesús en su oratoria, pero dice el apóstol, están privados de la verdad. Y todo lo que tú necesitas es la verdad, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad que hará, te hará libre. Conoceréis, conocimiento de algo que es específico, porque tú has sido liberado de muchas ataduras, porque has conocido la verdad. La verdad es la que libera. El conocimiento envanece, pero la verdad libera. Gloriosa verdad de Dios, gloriosa verdad celestial. Privados de la verdad, que toman la piedad o toman el evangelio como fuente de ganancia. Apártate, ¿cómo dice? Apártate de los tales. Tremendo lo que dice Pablo.
Tú y yo estamos llamados a recibir un tipo de conocimiento, no distintos tipos de conocimientos. Fíjate que la razón por la cual hoy en día la iglesia a nivel mundial se encuentra en una crisis espiritual catastrófica. La raíz de la falta de crecimiento, la falta de madurez, la falta de vida cristiana a los individuos que componen la iglesia del Señor es precisamente porque muchos han seducido a ir en pos de otro conocimiento y han dejado la bendita doctrina celestial. Asuntos como la psicología dentro de la iglesia, filosofía dentro de la iglesia, doctrinas de autoayuda, cierto tipo de teologías modernas a los cuales muchos ministros han accedido. Y digo yo con toda propiedad, son lo que han causado que millones de seguidores a nivel mundial manifiesten propósitos muy diferentes a los trazados por Dios. Porque según como esté llena nuestra mente, así será la manera de vivir que tendremos. Si la mente está llena de la doctrina de Cristo o llena de la doctrina del reino, manifestaremos ¿qué cosa? Vida de reino. Pero si nuestra mente está llena de otro tipo de conocimiento, aun cuando ese conocimiento esté vinculado con el nombre de Cristo, manifestaremos otra manera de proceder. ¿Me escuchaste? ¿Estás atento, no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la psicología dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con la filosofía, las doctrinas de autoayuda, los distintos tipos de teologías modernas que hoy han invadido a la iglesia, la literatura cristiana que llena las estanterías de nuestras librerías. Porque si hoy hay crisis espiritual, falta de madurez, fíjate, al mismo tiempo que somos la generación con más material audiovisual, somos la generación con más crisis espiritual. ¿Por qué? No es por la ausencia de material, material hay. Nunca antes habían habido tantas escuelas teológicas como hoy. Nunca antes habían habido tantos canales de televisión de índole cristianos como hoy. Nunca antes habían habido tantas radios y tanta literatura como hoy. Hoy a nivel mundial, a excepción de algunos países, lo que tiene nombre de Cristo no se persigue. Hace algunos años atrás, o muchísimos años atrás, en muchos lugares del mundo, no se podía ni siquiera tener una Biblia. Hoy son muy pocos los países en el mundo en donde está prohibida la escritura. Y es por eso que muchos evangelistas tuvieron que contrabandear Biblias para llevar el evangelio a esas naciones. Hoy no. Hoy todo está conectado. Hoy tu celular está lleno de afiches que mencionan alguna idea respecto de Jesús. Pero al mismo tiempo que somos la generación con más información, somos la generación con más crisis espiritual dentro de las iglesias. ¿Cuál es la razón? Tú no puedes manifestar algo diferente a lo que entró a tu mente. Tú eres según lo que está en tu mente. Pégale un codazo al de al lado, apréndelo, grábalo. Tú eres según lo que está en tu mente. Amén. Si la mente está llena de la doctrina del Señor, manifestarás la vida del Señor. Pero si tu mente es seducida a consumir otro tipo de conocimiento que no sea la doctrina de Cristo, seremos creyentes en Dios, creyentes dentro del huerto, pero manifestando una vida totalmente opuesta a la que Dios espera ver de nosotros, tal como Eva. Porque Eva y Adán eran creyentes en el huerto, a pesar de tener otro conocimiento. Porque el conocimiento que ellos adquirieron, y yo lo he enseñado muchas veces en otros mensajes, no los volvió ateos. Cuando ellos comieron del árbol, ellos se volvieron ateos. No dejaron de creer en Dios. De hecho, creían en Dios y le tuvieron miedo. ¿Ves? O sea, tú puedes ser creyente en el huerto. O sea, puedes ser creyente dentro de la iglesia, pero estar manifestando una vida totalmente distinta a la que Dios espera ver de ti. Y todo aquel que sea así, por mucho que crea en Dios, no tiene cabida en el reino de Dios. ¿Por qué Dios echó a Adán y Eva del huerto? Porque aunque tú creas en Él dentro del huerto, si estás manifestando una vida distinta, no tienes cabida en su reino. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Adán manifestó una vida distinta cuando Dios lo vio con esos delantales de hojas de higuera,
Lo que Dios vio fue a otro hombre, el que Él no creó. Otro estilo de vida que Él no aprobó. No fuera del huerto, my friend, dentro del huerto. Creían en Dios, pero ya estaban manifestando sus ideas, sus criterios, sus formas. ¿Por qué Dios los echó del huerto? ¿Por fornicarios, por adúlteros? ¿Los echó del huerto porque ellos estaban haciendo cosas tránsfugas? No, los echó del huerto porque nadie tiene cabida en el reino de Dios que manifieste una manera de proceder distinta a la que Dios aprobó. Entonces tú tienes que hoy día sacar cálculos. ¿Qué áreas de mi vida tienen manifestaciones distintas a las que Dios aprueba? Porque esas son las razones por las cuales te puedes quedar fuera del reino. Es que yo creo en el Señor, está bien, yo te felicito. Adán también creía en Él y estaba dentro del huerto. Tú vives en Forestal, otro en Achupaya y otro en Santa Julia. Adán vivía en el huerto, my friend. No hay más lugar cerca de Dios en esta tierra que en el huerto. Ahí donde Dios se manifestaba, donde las papas queman. Creía en Dios y fue echado. Fue sacado fuera, que es un símbolo de que todo aquel que manifiesta una forma de vida diferente a la que Dios trazó no tiene cabida en el reino. ¿Por qué Adán no puede vivir en el reino? Porque toda manifestación de vida que Dios no aprueba no tiene cabida en su reino, por mucho que creas en Él. Amén. Analízate, porque esta mañana es una mañana de reflexión, análisis, confrontación y conversión. Analízate, ¿cuántas áreas de tu vida manifiestan una forma de proceder distinta a la que Dios aprueba? Ahí donde tú estás manifestando una manera de vivir distinta a la que Dios aprueba, pues déjame decirte, eso es porque en tu mente hay un fundamento distinto a la doctrina del Señor. Por eso es que levantando a Cristo, ¿cuántos son de levantando a Cristo? A ver, discípulos en esta congregación. Por eso es que en esta iglesia tú vas a ser llevado por un camino en donde se te exija aprender la doctrina del Señor. ¿Eres perteneciente a Levantando a Cristo? Este pastor, otro diría, este pechito, te va a exigir conocer la doctrina del Señor. Amén. En esta iglesia te vamos a llevar por un camino en donde se te va a exigir aprender, no escuchar solamente, aprender la doctrina del Señor. No libros, no teología, no psicología, ningún tipo de filosofía, porque la doctrina de Cristo es el pensamiento del reino que genera vida del reino. ¿Me escuchaste? Es la doctrina de Cristo la que genera mente de reino y vida de reino, no otra cosa. Si tú te preguntas por qué yo no te mando a leer libros, esa es la razón. Y no estoy diciendo con esto que todos los libros que existen en esta tierra de corte cristiano estén mal, porque eso sería un absolutismo ridículo. Hay mucha literatura que puede ser bastante buena y que aporta al crecimiento. Pero si tú no te llenas de la doctrina de Cristo, por más que leas libros, no lograrás nada. Porque lo que genera vida de reino es la doctrina de Cristo. ¿Me escuchaste? No hay otra cosa. ¿Cuántos se quieren salvar aquí? ¿Cuántos realmente quieren ser llevados por el Señor cuando Él venga? Vida de reino. No vida de iglesia. ¿Sabes? Cuando Dios, ¿están atentos o no? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se consolidó allí este tema de las tribus. Cada uno de los hijos de Jacob fue el padre de una tribu. Por eso se llama la tribu de Leví. ¿Están acá? La tribu de Judá. Pero Dios les había dicho, camino al desierto, que Él los había escogido para que ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Que el concepto mayor o el propósito mayor que ellos fueran un reino, no un compilado de tribus. Ellos le dieron más importancia al compilado de tribus que al reino.
Y cuando yo digo que lo importante para la aprobación es la vida de reino, estoy hablando de la vida que Dios aprueba. Por eso es que es muy importante que tú hagas la diferencia entre la vida de iglesia o la vida congregacional o denominacional a la vida de reino. Porque solo existe una regla para los seres que han sido creados con vida intelectual. Todo ser intelectual es según cómo piensa. Así que si todavía tienes áreas de tu vida en las cuales no se percibe o se manifiesta la vida de Cristo, si hay áreas de tu vida en donde todavía no se exhibe a Cristo, porque no se ve a Cristo, es porque en esa área de tu mente escasea el fundamento de Cristo. Nadie puede decir, no sé por qué lo hice. Lo hiciste y te manifiestas así porque todavía en tu mente hay una estructura de pensamiento, porque somos lo que pensamos. Amén. ¿Me escuchaste? Ahora, usted puede decir, pero pastor, yo he escuchado doctrina del reino. Probablemente estás aquí y en tus años de evangelio has escuchado mucha doctrina del reino. Pero puede que Cristo todavía no se manifieste en tu vida. ¿Cuál es la razón? Si tú llevas años escuchando doctrina del reino y aún todavía Cristo en algunas áreas no se manifiesta en tu vida, pues la razón es que esa doctrina que has escuchado no se ha fundamentado. Porque para que se haga vida se tiene que fundamentar. Por eso es que esto es más que oír. Por eso es que usted es torpe cuando estando aquí se dedica a otra cosa. Porque escuchar es el primer paso de esta escalera, no el último. Pero si tú ni siquiera escuchas con atención, menos fundamentarás. Yo a veces miro a la congregación, está llena la sala y veo que hay gente que está en otra. Son los mismos que después se flagelan por no ver a Cristo y se autocondenan. La solución no es la autocondenación, my friend. La solución es que tú asumas lo que significa el evangelio. Si tú estás aquí, lo primero que debes hacer es oír atentamente. Porque si no oyes atentamente, menos fundamentarás. Por eso es que hay personas que llevan años escuchando la doctrina del reino, la doctrina correcta. Pero todavía Cristo no se manifiesta en esas áreas. Y lloran, ¿por qué? Si estoy en la iglesia correcta, escucho al ministro correcto, leo la Biblia correcta. Bueno, porque el fundamento está ausente en ti. No se ha fundamentado ese conocimiento. ¿Me escuchaste? No se ha fundamentado, no ha echado raíz. Entonces, entiende esto, el secreto de la vida cristiana o la vida del reino no está solo en escuchar la doctrina correcta. El secreto de la vida cristiana no está solamente en escuchar la doctrina de Cristo, sino que ésta se fundamente, o sea que la doctrina eche raíz. Y es por eso que para tener una mente consolidada es necesario ser discípulos de Jesús, pero de verdad. Si tú quieres una mente consolidada, tienes que estar en la posición de discípulo, no nominal, sino discípulo de manera real. Porque la única manera de que el conocimiento de Dios se fundamente, eche raíz, es que la mente del individuo sea discipulada. Tú necesitas discipular tu mente. La palabra discipulado está vinculada a la palabra disciplina. Por eso es que es tan importante que nosotros nos sacudamos de las ideas occidentales que han invadido al evangelio, porque el evangelio no es occidental. El evangelio viene de Israel. Ahí es donde Dios estableció su plan, de esa nación. Y no es occidental. El pensamiento oriental es muy distinto al pensamiento occidental. En Oriente existe el discipulado. En Occidente existe la escuela.
Un muchacho en Oriente, para aprender las artes marciales, tiene que someterse a la vida de su maestro y aprender de él. Un muchacho aquí, para convertirse en ingeniero, tiene que ir a una universidad. No está sometido al maestro, no está sometido a la doctrina 100% como tal. ¿Están acá? Dios no quiere otra cosa que no sea tu mente. Porque lo que Dios quiere disipular es tu mente. Porque si Dios no disipula tu mente, nunca vas a manifestar un estilo de vida que a Dios le agrada. Porque fuimos creados para manifestar lo que está en nuestro intelecto. ¿Lo entiendes o no? ¿Cómo te hago entender que la vida de reino no es un puff? Usted tiene que eliminar todos los cuentos de hadas que le metieron en la niñez. Ahí está la Cenicienta, le aparece una hada madrina y ¡puf! Ella se convierte. Y ¡puf! Le salen los zapatos y ¡puf! Se vuelve preciosa y ¡puf! La calabaza se convierte en carreta. ¿Está aquí o no? Entonces algunos creen que porque el Señor los tocó, ¡puf! Se convirtieron. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por un toque mágico, ¡toin!, se convierten en algo. No. No estoy hablando de dejar el pecado, porque ¿sabes por qué dejaste el pecado? Porque fuiste liberado. No estoy hablando de dejar, sino de hacer. Ya. Dejar el pecado, por supuesto que es gracias a que el Señor cortó tus cadenas. Y ya no eres esclavo del pecado. Por eso dejaste el adulterio, la fornicación, la droga, el alcohol y un montón de cosas que para qué las vamos a nombrar aquí, no son agradables, ¿sí? Porque aquí están los ex adúlteros, los ex fornicarios, los ex ladrones. Amén. Y un montón de fariseos que no reconocen nada. Pero yo supongo que aquí están los ex adúlteros, los ex fornicarios, los ex abortivos, los ex lujuriosos, los ex drogadictos. Están aquí los ex. ¿Sabes por qué eres ex? Porque Dios te cortó las cadenas. Dios te rescató de la esclavitud. Lo que tú no podías dejar, por supuesto que el poder liberador lo solucionó. Pero yo no estoy hablando de lo que hay que dejar, sino de lo que hay que manifestar. Y para que tú puedas manifestar la vida, tu mente tiene que estar fundamentada. Por eso es que hay muchos cristianos que llevan años escuchando buena doctrina y todavía manifiestan otro estilo de vida, que no tiene que ver con cuestiones inmorales. Es cierto, ya dejaron atrás sus inmoralidades, pero todavía manifiestan actitudes carnales. ¿Por qué puedo yo manifestar actitudes carnales todavía después de escuchar tanta doctrina? Porque Dios no está buscando que solo escuches. Escuchar es el primer paso. Y no cualquier escuchar atentamente, sino que se fundamente. Por eso es que es tan importante que tú seas discípulo, no simplemente oyente. Discípulo, diga conmigo, discípulo. Dile que está a tu lado, sé predicador, discípulo. ¿Cuántos quieren tener una mente de reino consolidada? ¿Cuántos de verdad entienden la necesidad que hay de tener una mente de reino consolidada? La mente de reino no es por un toque de la hada mágica que te manda el Señor. La mente consolidada de reino es el resultado de un discipulado a tu estructura mental. Mateo capítulo 28, versículo 19-20, que es algo que ustedes conocen. Quiero simplemente subrayar ahí algo que es interesantísimo. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, como dice, a ver si lo leamos todo fuerte, verso 20. Ahí está en la pantalla, no es necesario que lo busques en tu Biblia de papel, está ahí en la pantalla, para que lo podamos leer todos juntos. Amén. Ahora, si lo quieres buscar, búscalo, pero ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? No. Porque ese enseñándole es mediocre. Con más fuerza, ¿cómo dice? Ahí. ¿Cómo dijo Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas
Los he mandado. Si tú no dispones tu vida a ser enseñado en cómo guardar, porque ese es el secreto, enseñándoles que guarden, no simplemente enseñándoles. El Señor no nos mandó simplemente a pararnos en un altar y enseñar. La iglesia moderna se transformó en eso. Pero la iglesia primitiva y la iglesia de Jesús no era así. No es párate y enséñales y nada más. Es enseñándoles que guarden. Por eso el que viene a escuchar un mensaje y no es discípulo de Jesús, no se ha enrolado en la fila de Jesús, nunca se va a convertir de verdad. Porque el secreto no está en oír la buena doctrina. El secreto es que tu mente sea enseñada a guardar. Enseñándoles que guarden. No simplemente enseñándoles. Yo fui a la iglesia del pastor Gonzalo y él me enseñó un principio extraordinario. Ese no es el secreto. ¿Sabes qué hace la gente con los principios hoy en día? Alardear de ellos. Ahí tú ves, querido hermano, en las redes sociales, cada cual poniendo el principio más extraordinario de aquel predicador al cual admira. Pero la gran pregunta es, de todos esos principios que se proyectan en el Facebook, en el Instagram y en los estados, ¿cuántos son realidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos son realidad en tu vida para que no seas un afiche, sino que seas una proyección de Cristo? Que no tengan que vértelo en el estado, sino que te lo vean en verdad a ti. Porque Cristo no era un afiche. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el verbo que se hizo carne. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Si vas a aplaudirle al Señor, dale un fuerte aplauso. Pero ojo, por favor, ojo a esto. No estoy diciendo que no ponga un afiche de un principio en su estado, porque ahora nadie va a poner nada. Y todos van a decir, míreme, míreme, míreme. No estoy diciendo eso, tú entiendas lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que hacer eso esté malo, pero hacer eso sin ser discípulo no tiene ningún sentido. Algunos dicen que le sirva al que lea. No, hermano, que te sirva a ti. Que le sirva a tu casa, a tu economía, a tus hijos, a tu forma, que te sirva a ti. Porque el Evangelio llegó a ti para salvarte a ti. Aleluya. El Evangelio llegó a nosotros para salvarnos a nosotros de la ira venidera. Que te sirva a ti. No vaya a ser que siendo heraldo para otros, dijo Pablo, tú vengas a ser eliminado. 1 Corintios, capítulo 9. Que te sirva a ti. Por eso es que si tú quieres una mente de reino consolidada, para una vida de reino efectiva, tienes que ser discípulo. Porque tu mente tiene que ser discipulada. Venir a la iglesia y escuchar no es malo, pero no es excelente. Aquí hay varios que vienen a escuchar. No es malo. Es mejor estar aquí que estar allá afuera, por supuesto. Pero si tú crees que con venir a escuchar arreglaste el asunto, estás mal. Porque si bien escuchar no es malo, ¿cuándo ha sido malo escuchar al Señor? Nunca. Ve que la gente se reunía alrededor de él, miles lo escuchaban. Escuchar al Señor no es malo, pero de esos miles que escucharon, no se convirtieron. Y no escucharon a un Gonzalo ni a un José Luis. Escucharon al Dios hecho hombre. Miles. Yo no quise traer la cantidad de textos que hablan de miles de personas siguiendo al Señor. Pero tú puedes traer a la memoria Lucas 14, 25, puedes traer a la memoria lo que es los evangelios cuentan acerca de la multiplicación y los panes y los peces. Habían miles. Estamos hablando de que Israel tenía a la mayor parte de su población siguiendo a Jesús en un momento. Por eso que los fariseos estaban vueltos locos. Porque no eran 10 personas, no eran 200 personas. Hay iglesias que tienen 20 miembros y creen que están en un avivamiento. No lo discuto, porque si eso es lo que Dios quiso darte, está bien. Pero Jesús tenía miles. Y lo digo porque las iglesias compiten por quién tiene más gente. El Señor se está moviendo de una manera extraordinaria porque hoy tuvimos la sala llena. Así son los pastores y así son las iglesias, por lo menos acá en Viña del Mar. ¿Ya?
El Señor tenía miles. En Viña no hay ninguna iglesia que tenga miles de miembros. Ninguna. Ninguna. Y el Señor que tenía miles, de esos miles, fíjate, Israel no se convirtió. La mayor parte de la población en un momento estuvo escuchando a Jesús en algún sermón. Pero Israel, como nación, no se convirtió. Sino que, peor aún, se volvieron en contra de él. Porque el secreto no es escuchar. Es el primer paso. Es bueno, es excelente escuchar si es tu primer paso, pero es poco productivo si es tu único paso. Porque el llamado de Dios es discipular tu mente. ¿Qué quiere Dios? Que le coloques tu mente para revolucionar tu mente. Una reingeniería de mente. Hacerla de nuevo. Destruyendo todo lo que a Él no le agrada y colocando lo nuevo. Amén. Amén. Gloria al Señor. No estamos llamados a oír doctrina, sino a fundamentar esa doctrina en nuestra mente. ¿Entiendes? Porque la mente necesita ser discipulada. Por eso es que hay muchas materias en tu historial académico que no las recuerdas y no las recordarás por mucho que frunzas el ceño o aguantes la respiración o mires al cielo. ¿Cuánta materia no recuerdas? ¿Para qué vamos a hablar? Uno se siente un tanto desnudo cuando tienes un hijo que llega a una etapa en donde dice: papá, ¿me explicas? Tú también fuiste a octavo. Yo fui a octavo, hijo. ¿Fui a octavo? Sí, fui a octavo. Sí, habrán cambiado ciertos mecanismos, ciertas fórmulas. Hoy día yo me sorprendo de algunos profesores de matemática que hoy en día enseñan división y multiplicación haciendo líneas cruzadas. Oye, si me hubiesen enseñado eso sería académico yo. Que la rayita para acá, que la rayita para acá, que se hace un puntito acá. Oye, un verdadero dibujo de arte. Y te sale el resultado igual. ¿Lo han visto? Aleluya. ¿Qué ven? El reality, eso ven. Bueno, hay un montón de materia que tú no recuerdas. Yo hace como 3 mensajes mencioné esto. ¿Por qué no la recuerdas? Porque tu mente no fue discipulada en esa materia. Simplemente te sentaste a oír, memorizar ciertas cosas, dar la prueba, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cuántos son honestos esta mañana? Por último, parten el primer domingo del año siendo honestos. A ver, levanten la mano los que se acuerdan que es un diptongo. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda cómo encontramos el predicado? No el predicador, el predicado. Porque el predicador está aquí. ¿Por qué? Porque tu mente no fue discipulada. Tú te sentaste a oír. En cambio, el que dejó que ese conocimiento se fundamentara para volverse maestro de esa especialidad, ese sí se acuerda. Ya conmigo, discipulado. Repítalo fuerte, discipulado. Amén. Por eso es que todo aquel que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, que ha sido llamado a la salvación, tiene como responsabilidad. Esta no es una responsabilidad de Dios, es tuya. ¿Fuiste llamado por el Espíritu?
es tu responsabilidad entrar en la ciudad, o sea, la iglesia, y ser fundamentado en la doctrina. Hechos 9:1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo, y cayendo a tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hemos leído este pasaje muchas veces y tú lo conoces. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No persigas a Jesús. ¿Qué significa eso? No se te ocurra perseguir a los discípulos de Jesús, porque te vas a meter con Dios. Tarde que temprano te va a salir el Señor a cobrar cuentas de haber perseguido a su iglesia. Si usted está aquí y es acompañante de una esposa convertida, de un esposo convertido, no persiga. Sea inteligente, porque tarde que temprano te sale el Señor. Porque dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Tenga cuidado, no persiga. Mejor guarde silencio. Si usted no entiende, mejor cállese. ¿Me explico? A veces hablamos tonteras por creernos muy sabios. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Pablo dice que temeroso le dijo, temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí ya Jesús le salió al encuentro. Ya el Señor le resplandeció con su luz, tanto que lo dejó ciego. Y Pablo pregunta lo que todos debemos preguntarnos: ¿qué quieres que yo haga ahora que has salido a mi encuentro? Ahora que yo sé que tú eres real en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Porque esto es lo que tú tienes que hacer, no lo va a hacer Dios por ti. ¿Qué dijo Dios? Entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 22, verso 10, Jesús le dice: allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. En la ciudad, en el discipulado, donde se construye la mente del reino. Ahí tú sabrás todo lo que está ordenado que tú debes hacer. ¿Me escuchaste? Verso 10 del capítulo 22, como dice: el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Entonces Dios no quiere que tú simplemente oigas doctrina, ni oigas mensajes. Es bueno, lo dije, pero no es excelente. Lo que Dios quiere es que tú fundamentes esa doctrina, para que la doctrina se encarnice en ti. Porque eso era Cristo. ¿Qué era Cristo? Cristo era la doctrina encarnada, la doctrina hecha vida. Cuando tú miras lo que Juan, el apóstol, escribe acerca de Jesús, a mí me gusta mucho el evangelio de Juan, aunque tengo que señalar que también me gusta mucho el de Lucas, y no dejaré de lado el de Marcos y me gustan los cuatro. Pero si hay algo que me gusta de Juan, es que Juan, que era el apóstol que se recostaba en el pecho del Señor, que disfrutó de la presencia del Señor, a tal punto que lo acompañó incluso frente a su muerte en la cruz. Juan describe al Señor de una manera extraordinaria. En el capítulo 1, verso 1, Juan dice: en el principio era el verbo, hablando de Cristo. ¿Qué era Cristo? El verbo. En el principio era, ¿qué cosa? El verbo. ¿Qué era Cristo? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, ¿qué es Cristo? El verbo. ¿Y qué es verbo? Verbo allí es la palabra griega logos. ¿Y qué es logo? Palabra en acción, palabra de Dios. El logos, la palabra. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Y aquel verbo o aquella palabra, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ver la palabra en acción, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, vimos lo que es ser un hijo de Dios en verdad. Lo vimos en carne y hueso. Cuando yo digo quiero ser como Cristo, tengo que entonces comprender que lo que tengo que buscar, que es la meta de Dios, porque Dios dice que nosotros somos hechos y debemos ser hechos conforme a su imagen. Cuando yo digo que quiero ser como Cristo, lo que digo es que yo quiero ser la palabra hecha vida.
Que la gente vea la palabra haciéndose vida en mí. Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tiene que ver tu esposa? El verbo hecho carne. ¿Qué tiene que ver tu esposo? El verbo hecho carne. ¿Qué tienen que ver tus hijos? El verbo hecho carne. ¿Qué tiene que ver tu jefe? El verbo hecho carne. ¿Qué tiene que ver tus compañeros de colegio? El verbo hecho carne. Porque la única manera de que ellos vean a Cristo en esta tierra es viéndote a ti. ¿Por qué? ¿Podemos? Sí, porque ahora el verbo está a disposición para que entre en nosotros y se encarnice. Por eso es que cuando nosotros dejamos que el verbo se meta en nuestra mente, se produce metamorfo. Porque el verbo empieza a invadir tu mente empieza a invadir tus sentidos y tus sentidos empiezan a invadir tus acciones. Y entonces la gente ve al verbo hecho carne. Aplaude al Señor. El discipulado de tu mente lleva a la encarnación del verbo. Mira, por favor, ya estoy terminando este mensaje. Jocelyn dijo, no, le quedan todavía. Vengan los músicos, ahí quedaste, Josie. Tú dijiste 5, yo me voy a tomar 3. Cuando Dios quiso encarnar su palabra, pues con un molde humano y la puso allí. Eso hizo. Y mientras ese molde humano iba creciendo, también iba creciendo la palabra encarnada. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en verdad. ¿Qué es Cristo? Es un cuerpo humano que fue llenado con la palabra. Por eso es que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre, porque yo y el Padre somos uno, porque yo soy la palabra de Dios hecha vida. Lo que un día estuvo en la mente de Dios, ahora está aquí, mira, con ustedes, mostrándole cómo se hace. Así se hace. ¿No? Yo no soy simplemente una ley que te exige, soy un ejemplo que te muestra. Aleluya, gloria a Jesús. Cuando yo te digo que debes perdonar a los que te hacen daño, yo no solo te lo exijo, te lo muestro, porque yo en la cruz dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El verbo hecho carne, aplaude al verbo hecho carne. Bendice su nombre, Él es grande, Él es grande, Él es grande. Es extraordinario el Señor. No es simplemente una ley que te exige, es un ejemplo que te muestra. Antes, la ley de Dios fue escrita en piedra, pero ahora la ley de Dios quiere escribirse en la mente de aquellos que son llamados. ¿Cuántos de los que están aquí ahora han entendido lo importante que es la mente para Dios? Dios hizo subir a Moisés con 2 tablas. Hoy Dios ya no quiere tablas. Las tablas de piedra representaban la mente entenebrecida de los judíos, de la humanidad. Una mente endurecida. Una mente incompatible. ¿Ves? Dios está hablando allí en Israel. Vengan los músicos. Dios está hablando allí a Israel. Préstame atención, por favor. Dios está hablando a Israel. Y los israelitas le dicen a Moisés, no queremos oír. El mismo Dios que los había rescatado no lo querían oír. ¿Cómo? Sabes, a mí me turba ese pasaje. Pero me turba en qué sentido. Me resulta terrible lo que ellos dijeron. El mismo Dios que los había rescatado, el mismo Dios que les abrió el mar rojo, que les tenía una columna y les mandaba maná, quiso hablarles. Y ellos dicen, no queremos oír, anda tú, habla tú, que Él te diga a ti. Después tú nos dices a nosotros. No querían oír la voz de Dios. Pero ¿por qué me turba ese pasaje? Por lo entenebrecida que es la mente del ser humano.
incompatible. Por eso es que cuando a ti te predican, no. ¿Te acuerdas cómo eras tú? Piedra en tu mente. Cualquier mensaje o cualquier palabra o que te hablaran de Jesús en serio, porque muchas veces te hablaron de Jesús no en serio, pero cada vez que alguien venía a hablarte de Jesús en serio, no quiero oír. Por eso es que aparecía un evangelista en la tele y lo apagamos, un punto de predicación y nos alejamos, un vecino que nos ponga alabanza y se nos erizaba el pelo, un padre cristiano que nos habla del evangelio y no queremos saber nada de ese padre. Mente entenebrecida, dura como piedra. Entonces Dios le pidió a Moisés subir al monte y ahí Dios con su dedo escribir en la piedra. Una piedra que no va a dar ninguna manifestación de vida. La piedra no manifiesta, es solo piedra. Dios escribió en la piedra y la piedra no hizo nada. Pero años después, Dios puso su ley en la carne. Él prometió en tiempos de ley que Él iba a convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Y prometió: y escribiré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quieres verlo? Leamos este buen pasaje de la Escritura. Hebreos 10:16. Y este es el pacto que haré con ellos, contigo. Ese ellos eres tú. Ese ellos soy yo. Este es el acuerdo que yo haré después de aquellos días, después de que se manifieste mi Hijo Jesucristo, el Verbo encarnizado, el Espíritu vivificante, el que cambia la mente de piedra por una mente de carne. Pondré mis leyes, no en piedra, en sus corazones. Y en la mente de ellos las escribiré. Mi mente, ya no piedra, carne. Por eso Ezequiel 36, verso 26 dice: os daré un corazón nuevo. Cuando Él te llamó, Dios te dio un corazón nuevo, una mente, un receptáculo no rígido. Esa es la razón por qué cuando el Señor te llamó y logró ese gran milagro que viene por causa de Jesucristo, no fuera posible si no fuera por Jesucristo, pero viene por causa de Jesucristo. Por eso es que ya no te era rechazado el oír. Dios puso un corazón nuevo. Verso 26. Y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Y dentro pondré mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. La gracia de Dios. Tú tienes que hoy dejar que tu mente sea discipulada. Porque la mente de Cristo no se construye de otra manera. El discipulado no es para que tú simplemente cuentes cómo te ha ido en el día o en la semana. Es para que tu mente sea material de escritura de Dios. ¿Oíste? Si tú quieres cambiar tu 2025, son pocos días los que nos quedan en esta tierra. Hoy ya estamos a 5 de enero, ya pasaron los primeros 5 días del mes. Tremendo. Próxima semana estaremos reunidos acá, si el Señor nos viene, y ya entraremos a la quincena de enero.
O sea, nos quedaría la mitad para que se acabe el primer mes del 2025. El tiempo pasa así y cada día es un día menos para que el Señor venga. Si tu 2025 va a ser igual que el 2024, con los mismos fracasos, con las mismas situaciones no resueltas, no tiene ningún sentido el evangelio que llevas. El 2025 es para poner esas áreas de tu mente a disposición para que puedas manifestar a Cristo, ser el Verbo encarnado, ser tú también, al igual que Cristo, una imagen representativa de Dios. Oremos al Señor. Gracias te damos por esta palabra y este mensaje, Señor, este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Gracias, Dios, porque nos hablas al entendimiento y nos guías por el camino recto. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona nuestros errores y nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad. Límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos, Señor, que en nosotros todavía hay caminos de perversidad. Pero tú eres bueno. Y esta es una mañana de bendición y de gran misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Todos los que estamos en la sala alabamos el nombre del Señor, ¿no? Gracias, Jesús, por tu palabra esta mañana. Y si hay alguien hoy en la sala que ha entendido lo importante que es saltar de la plataforma de ser simplemente un oyente para comenzar un proceso de discipulado mental, para construir la mente de Cristo, levante su mano. No vamos a avergonzarle, le vamos simplemente a ayudar. Nos vamos a acercar a usted para ponernos a su disposición. Hoy es el tiempo y el llamado de Dios a la vida discipular, ser discípulos de Cristo. Eso es lo que Él anda buscando, gente que se deje discipular en la mente. Nunca vas a lograr ser como el Señor ni manifestar la vida del Señor solo porque oyes. Sí, Señor. Qué bueno, ¿no? Hay manos levantadas, aleluya. Qué bueno. Y si tú necesitas arrepentirte de un 2024 malo, hazlo ya, ahora. Levanta tus manos y arrepiéntete. Es el momento de arrepentirte. La gracia es para el que se arrepiente, no para el que se esconde. La gracia es para el que reconoce, no para aquel que es contumaz. La gracia de Dios, la gracia esta mañana, hay gracia de Dios en la sala. Levanta tus manos y te vas a arrepentir. Que los ángeles vean que estás arrepentido, que la nube de testigo vea que estás arrepentido. Levanta tus manos mientras cantamos al Señor. Ora tú allí en el lugar. Levante sus manos allí y ora al Señor. Aleluya. Cantemos esto. Me has llamado a conocerte, me has llamado a amarte más, Jesús. Cántaselo al Señor. Me has llamado a obedecerte y a vivir en santidad, Jesús. Con tus manos arriba. No quieres sacrificios, holocaustos, nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida, díselo. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Díselo. Y te lo doy, te lo doy. Hoy mi vida yo te ofrezco como ofrenda ante tus pies. Mi corazón te entrego, tómalo mi rey, sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy. Ven ahora, ven y reina en mi corazón, en mi corazón. Sí, Señor, esta mañana como iglesia
Te pedimos reines en nuestro corazón. Díselo, reina en mi corazón, Señor. Hoy nos disponemos a ser discipulados en la mente, Señor. Nos disponemos a eso. Jesús. ¿Cuántos pueden cantarlo con fuerza? Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Díselo, te lo doy. Te lo doy, te lo doy. Hoy mi vida yo te ofrezco como ofrenda ante tus pies. Mi corazón te entrego, tómalo mi rey, sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy. Ven ahora, ven mi reina en mi corazón. En mi corazón. Si tú has renovado esta mañana tu pacto con el Señor, levanta tu mano allí. Porque es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo es la muerte. Pero antes de la muerte están tus preceptos. Antes de la muerte están tus ideales. Aquello que todavía no se rinde a Cristo en tu vida. Aquello que todavía son tus ideas y que manifiestan otra forma de proceder. Por eso levanta tu mano y di conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, Padre nuestro, yo hoy levanto mi voz para afirmar mi compromiso a ti, dando gracias por haber sido llamado, por haber sido rescatado de mi mala manera de vivir. Y hago mi compromiso para este 2025, poner mi mente a tu disposición para ser discipulado en mi corazón y ser como tú, el Verbo encarnizado, porque yo quiero mostrar en mi vida que soy tu hijo, tener las acciones que a ti te agradan, porque para eso fui llamado, porque para esto vivo, porque para eso vivo, porque soy de ti, Señor. Amén, amén.